Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Aumentan los casos de abuso sexual, abuso infantil denunciados, pero a su vez se plantean dudas con respecto al grado de eficacia que tienen las penas que están previstas en el Código Penal. Lilian, tú tenías un comentario para hacer con respecto a las penas. Sí, yo creo que una de las cuestiones en donde estamos ante un dilema y es si solo vamos a querer corregir las consecuencias o en algún momento vamos a cambiar las causas. Las causas, sí. ¿No? O sea, tratar de entender en profundidad el fenómeno para efectivamente corregir los cambios, que muchas cosas son cambios culturales, ¿eh? Este sentimiento de propiedad, esta sensación patriarcal de propiedad sobre esposas e hijos todavía funciona en muchos sectores de la población y además hay gente que lo reivindica y está dispuesto a volver a revertir todas estas normativas que hemos logrado para volver a un mundo donde mujeres e hijos pertenecen a la propiedad del pater familia o del pater varios que tenemos. Yo lo que he visto en otros países, el otro día revisando, una revista científica publicó una investigación en 88 países donde entrevistaron a más de 400.000 jóvenes, justamente viendo si la violencia era la forma de relacionarse. ¿Dónde bajó el concepto de violencia como forma de relacionamiento? En aquellos países donde hace más años se han aplicado leyes que sancionan el daño físico o la conducta agresiva hacia niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes que se crían en entornos donde hay protección, respeto, cuidado, vínculos no violentos, tienden más de 30% de reducción en no repetir esas conductas en su desarrollo cuando llegan a la adolescencia y la adultez. Entonces vos decís, opa, por acá es la... Me parece que por acá es la cadena, ¿no? No pensar que a todos, primero son todos monstruos, a todos los vamos a meter en la cárcel para toda la vida, porque a veces estamos hablando de gente que tiene que ver con su entorno familiar. Son los padres, son los tíos, son los abuelos, son los familiares, o sea, lo tenemos que pensar en términos mucho más de cómo vamos a construir cambios. Bueno, el 94, y no tanto solo lo vamos a sancionar. El 94% de los casos de abuso infantil y de explotación es por parientes cercanos. Sí. Lo que me lleva a pensar que hay un problema porque hay una preocupación del Estado y seguramente, como tú decías, Lilian, más por las consecuencias, por las causas, pero me parece que no está ayudando bien el Estado a la familia. Y esto puede sonar un poco conservador. ¿A la familia de la víctima o a la familia en general? A la familia en general. A la familia como núcleo. Y a la familia tomémosla con toda la modernidad que le podamos agregar, positiva, porque la verdad que la familia ha cambiado muchísimo. Pero ¿estamos ayudando bien desde el punto de vista del Estado o no? A mí me da la sensación de que no. Porque lo que se configura muchas veces como esto del patriarcado o del matriarcado, el abuso, el autoritarismo, muchas veces se piensa para otro lado y dice, bueno, pero hay un tema de responsabilidad. ¿Y de quién es la responsabilidad de conducir a las familias? Directamente de los parientes y de los padres. ¿Los estamos ayudando? A mí me parece que hay mucho para revisar ahí. De hecho, y vuelvo a los datos fríos, la pobreza está concentrada en los niños. Y no es porque al Uruguay le hayan faltado recursos. De las mujeres, que están muchas veces a cargo de bueno, familias monoparentales. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy joven. Pero también hay un elemento que no es menor con respecto a lo que planteás, que tiene que ver con el compromiso de nosotros como civiles, o sea, la gente en general. Claro, estamos de acuerdo con el elemento Estado, estamos de acuerdo con el elemento jurídico que tiene que responsabilizarse, pero también nosotros, como pares y civiles, tenemos que hacernos cargo y responsabilizarnos y mirar esa cara, que es la cara del abuso sexual infantil, que era lo que tú nombrabas, lo que nombraba Lilian, de por qué nos pasa a nosotros como sociedad que golpeamos tanto a la población infantil menor de 12 años, porque esa es la franja. Exacto. ¿De acuerdo? Y nos encontramos con casos cada vez más perversos. Y más comprometidos, como por ejemplo esto que yo le decía acá comentando en la mesa con respecto a los valores. En el 2016 nos encontrábamos con un porcentaje de denuncias por abuso sexual infantil constatadas del 9,5% y en el 2018 ya estábamos hablando de denuncias del 13,5%.
¿De acuerdo? O sea, estamos aumentando las denuncias constatadas en esta temática al punto tal que a nivel jurídico se tiene que abrir una fiscalía especializada, diríamos, en la materia. Entonces, preguntarse también qué está pasando con este elemento perverso o como quieran llamarlo, etiquetarlo desde lo clínico, jurídico, desde lo antropológico también, o sea, socioculturalmente, ¿qué nos pasa a nosotros como país? Pensémonos nosotros como país. Pensémonos nosotros, diríamos, como núcleo, ¿no? Porque claramente por algo golpeamos a esta población de la manera que la golpeamos. Fíjense que, por ejemplo, el 86% de los casos que se reciben en el Pereira Rosell son por la mayoría de los casos sospecha de abuso sexual infantil en Puerta. ¿Qué porcentaje? 86%. Y estamos mirando solo un subregistro, ¿no? Exacto. Siempre, claro. Porque además el abuso sexual no es solo de un sector socioeconómico, no solo está vinculado a la pobreza. Totalmente. No, o sea, lo tenemos que ver en un fenómeno mucho más extendido. Horizontalmente. Y en eso que decías vos, Nicolás, o sea, hace mucho tiempo que estamos diciendo, lo que se ha logrado es la sanción, ¿no? O sea, hacemos presiones preventivas, en algunos casos se trabaja con la población afectada, pero muy pocas veces hay dispositivos de trabajar con los varones, trabajar con las familias, trabajar con la comunidad. O sea, el caso queda como caso. La mejor de los casos se procesa judicialmente. Hay dispositivos para detectar, por ejemplo, en las escuelas, bueno, eso el mismo, personal trabajar docente, con población infantil. Pero con las cosas que vemos en las escuelas, no nos debería sorprender después pasan estas cosas en los hogares. Con la actitud que tienen algunas madres, con las maestras, con la irresponsabilidad que hay, lamentablemente, en la conducción de los gurises. O sea, son cosas muy básicas que en muchos lugares se ha perdido. Yo coincido con Lilian que no estamos hablando de un problema que sea restringido a la población más empobrecida, pero sospecho de que allí está el problema Cuando mayor. vemos la madre, que en general son madres, que van y golpean a la maestra, a la persona, lo que estamos viendo es que esa es la persona que se hace cargo de los hijos. Porque el padre puede no estar, no hace existir, Nunca sabemos dónde están. Igualmente, en materia de prevención, no nos encontramos, por ejemplo, con propuestas o con programas que se trabajen de sensibilización a nivel preescolar, les estoy hablando, que ya se trabaja en otras partes del mundo, para la parte, diríamos, de prevención de ataques sexuales, por ejemplo. O sea, que no es nada complicado ni es instalarle al niño un elemento que no corresponde, todo lo contrario. Es darle herramientas para que de alguna manera interprete sanamente su psicosexualidad y pueda aprender a manejarse. Recordemos el caso de estos dos chiquitos que fueron filmados, no sé si recuerdan el caso. Perfectamente, haciendo como que tenían relaciones sexuales. Exacto. Cuando estamos hablando de este tipo de figuras a nivel clínico y otros niveles, hablamos siempre, como yo planteaba en un principio, de un mal manejo la mayoría de las veces, inclusive un mal manejo de la información en general. O sea, más allá de que después va a surgir muchas veces la figura del perpetuador que claramente y además es consciente, son fenómenos nuevos, el otro día lo hablamos, son fenómenos nuevos donde la formación de profesionales que muchas veces tienen que intervenir, no lo han visto a lo largo de su carrera de formación. Pero totalmente de acuerdo con Entonces vos te vas a encontrar con algo y vas a decir, ¿y ahora y esto cómo lo subsano? Podemos diagnosticar, pero después no sabemos cómo vamos a reparar, cómo vamos a atender, cómo vamos a reconstruir. O sea, creo que estamos avanzando en normativas, pero después tenemos un desfasaje en cómo esa normativa se implementa y cómo efectivamente logramos intervenciones que sean integrales, tratando de ver todo. Yo solo, nada para polemizar desde el primero. El matriarcado, decime dónde está, porque muchas veces lo que tenemos son mujeres reproduciendo el sistema patriarcal en el que fueron socializadas. Sí, señor. Nunca fijaron las reglas, nunca determinaron las condiciones. Vos porque no conociste a mi abuela y a mi bisabuela. Deberían ser señoras muy fuertes como fueron todas las señoras de mi familia. Pero lo que sí era cierto es que tenían que vivir en contextos determinados por normas definidas por varones. Entonces, a mí me sorprende, recién en el 2007 logramos que el sistema judicial entendiera que existe la violación intramarital. Hasta tanto se entendía como débito conyugal. O sea, si habrá que cambiar culturalmente. Y hasta hace muy poco también, recién,
a ver, no era delito de rapto si tú raptabas a una mujer, a una doncella honesta, Claro. y era exonerado de pena tu acto de violación si le ofrecías matrimonio. Claro. Con lo cual esto da claro ejemplo Sí, claro. que había una habilitación cultural a determinadas Además, prácticas esas cosas que hoy nos suenan, sustentadas Perdón, esas la cosas hay que en nos suenan tan imaginario, ¿no? antiguas, No son fueron tan hasta hace La hay en el caso 10 de minutos, Durazno. ¿no? Hace El menos caso de de- Durazno es lo que Exacto. plantea Lilian. O sea, obligan de alguna manera o habilitan a que este tío se case Exactamente. con la sobrina para tapar claramente la Una figura situación exacto, incestuosa de abuso y maltrato. Una cosa abyecta, Liliana hablaba de la integralidad de la mirada y creo que es clave. Creo que hay un avance, esto es discutible, en el sistema de salud de cómo va registrando los eventuales casos potenciales de abuso, etcétera. Hay un buen trabajo allí. Pero esa integralidad no puede ignorar la responsabilidad del individuo, del padre, la madre, el tío, el abuelo, porque si no, nunca lo vamos a poder integrar. No, porque Es además imposible. El Estado tiene un límite. A mí me da la impresión de que me parece fantástico todos estos nuevos abordajes, el abordaje de género y tal, como hay y hubo otros, pero me parece que a veces también desaparece que la sociedad por distintas vías siempre termina justificando alguna forma de violencia de la madre sobre el hijo, del hombre sobre la mujer, del poderoso La sobre el violencia menos nos poderoso. atraviesa a todos. Claro. Sí. Y eso es algo, claro, que desde Es un que dispositivo que existimos atraviesa. como especie, decir que bastante la hemos ido acotando, Civilizando. Claro. civilizando. Lo grave acá es la perpetuación de situaciones Sí, claro. por supuesto. terribles, ¿no? Sórdidas y abyectas. Y estos casos lo eran, ¿no? Eran años y ya años. nos interpelan, ¿no? Ya no se pueden ocultar, ahora son públicos, van incrementándose. No, los interpela como sociedad. La Nos pedagogía de lo interpela perverso. como varones, Claro, nos claro. interpela. La pedagogía de lo perverso, ¿no? O sea, esto de lo perverso, de tratar a las personas como cosas, empezar a tratar a las personas como objetos. Hay una pedagogía de lo perverso y hay una multiplicación de esa forma de Pero, pensar. discúlpame, cuando decís pedagogía... Claro, ¿te porque referís? en realidad de alguna manera son comportamientos socioculturales, como estaban planteando, que se empiezan a reproducir, pero al mismo tiempo también se empiezan a copiar por las generaciones siguientes. O sea, esto de la cosa y la persona se mezcla. Y yo empiezo a tratar a las personas como objetos. Entonces hay una manipulación que se naturaliza de alguna manera, una cosificación del ser humano. Una falta de consideración de la dignidad de la persona. O sea, el sujeto que es agredido, que es violentado, pierde el sentido de lo que es ser digno. ¿De acuerdo? Entra en circunstancias muchas veces de las que no se sabe defender, pero también cuando se puede defender no lo hace, porque interpreta que no merece la dignidad como ser humano. Entonces entramos en un fenómeno que ya empieza a ser complejo, como estábamos hablando con los compañeros hace un rato, a nivel hasta antropológico. O sea, ya es más macro, diríamos, está por encima de lo social solamente. Y lo tenemos que empezar a ver desde ahí. Ahora, de todas maneras, tiene que quedar claro en el sistema penal, mire, señor, lo que usted hizo es gravísimo, le corresponden tantos años de cárcel y no se va para la casa con una tobillera cuando estamos hablando a veces de situaciones de abuso yo no he familiar. seguido ¿no? mucho porque no es mi especialidad, pero todo el proceso del cambio de proceso penal, el otro día justamente se estaba volviendo a discutir, Sí. porque esto de que si negocio, ¿no? La declaración me reduce la pena. Sí. Y a mí me parece que justamente son en estas cuestiones donde tenemos que decir qué es lo intolerable, qué es lo que también tiene que tener un valor de sanción social tope. unánime, Claro. ¿no? O sea, no hay ahí... Medias tintas. No hay medias tintas. Pero también es cierto pensar que esto no se resuelve judicializando todo. Porque después puede pasar que de nada ser abuso sexual, ahora ser todo abuso sexual. O sea, cuando empezamos en ese péndulo que negábamos una existencia Claro. y ahora se convierte en una alarma pública y entonces todos son abusadores, todo es abuso, también corremos muchos riesgos. Está en proceso la reforma del Código Penal, que creo que es uno de los debates que debería ser más públicos y que nunca lo es. ¿No? Como sociedad deberíamos estar discutiendo cuál es el rango de sanciones que vamos a establecer de acuerdo al rango de delitos. Hasta ahora todos ustedes saben que la propiedad privada es la prioridad de La vida, preservar. ¿no? Y después la vida relativamente, ¿no? Porque después tenemos todas las excepciones donde la vida también puede ser cercenada sin que muchas veces sea sancionada. Pero sí me parece que este es uno de los debates que tenemos que discutir. ¿Cuántos años? ¿Cuánto vale
¿no? La sanción en función de las distintas posibilidades, porque si no también a mí me alarma esto de que pensemos con que se pudran en la cárcel. No, pero U no otra pasa por cosa ahí. que me Lo parece... estamos haciendo literalmente, También ¿no? Porque lo de las cuánto cárceles es vale- un a ver, escándalo. ¿cuánto Literalmente. vale la Sí, sanción es un en escándalo. términos de tiempo de vida de la víctima, por ejemplo? Exacto. ¿Cuántos casos nosotros conocemos donde la familia de la víctima y la víctima quedan unidos y pegados, como yo veo todo el tiempo, a los tiempos judiciales que en realidad no corresponden, cuando en realidad lo jurídico sí es una pata muy importante? Pero no podemos olvidar que es un espacio artificial de alguna forma. ¿De acuerdo? Porque es un espacio de laboratorio lo jurídico. No es la realidad misma. Claro. No es, como planteaba Lilian, ir al juzgado y estar presente ahí dando testimonio y cubriendo, por ejemplo, al niño o a la niña que sufre este tipo de circunstancias. Entonces yo creo que como que hay que poder empezar a, diríamos, a pensarlo desde ese lugar. Ahora, cuando estos casos, Adriana, dice prisión preventiva por 120 días, dentro de eso, dentro de un tiempo vendrá la sentencia definitiva. Y ese es el debido proceso del derecho. Perfecto. Con el nuevo código. Con el nuevo código que, como señalaba Lilian, tiene una cantidad de, diríamos, abanicos extras que se desprenden actualmente. Durán decía con los agravantes, ¿no? que casi siempre aparece algún agravante, no es que se va a los 3 meses. No, y en Exacto, este claro. caso la madre, para hacer la diferencia, ¿no? Así como veíamos cómo impacta la justicia, la madre tiene 180 días de prisión preventiva, los perpetuadores 120, ¿no? O sea, ahí también tenemos una cuestión, ¿no? Está bien la patria potestad y la tutela de la madre con relación a los hijos, Claro. pero Bueno, pero la quienes patria potestad. cometieron la agresión Está bien. directa tienen Sí. menos sanción que la Yo coincido responsabilidad. Lo que contigo. pasa es que ahí aparece, Ahora, estamos la de acuerdo, tutela. pero aparece, claro, Sí. la tutela, la patria potestad y la responsabilidad flagrante que tiene que estar presente y más que presente de la mamá, ¿no? De la Que es un mira. concepto bien tradicional peso, de la patria trae potestad, otros pesos. pero me parece que no lo tenemos muy incorporado, ¿no? Trae Porque en otros definitiva es la responsabilidad de, Sí, en no este caso, sabemos los que están... qué sanción le cometería el padre de las criaturas involucradas. Bueno, Porque muchas veces ni sabemos dónde está. Esa es la bueno, realidad. y seguramente desde el enfoque de la patria potestad, que sigue siendo tan válido como siempre, me imagino, a pesar de que suena un poco antiguo, tendrá las sanciones del caso. Pero la verdad que es allí donde hay que enfatizar. Y a mí me parece bien que se enfatice allí. Porque en definitiva esto se soluciona con más responsabilidad por la crianza de los gurises. Totalmente. No hay mucha vuelta. Porque Más la aparición de responsabilidad. estos delitos lo que hace, Totalmente de acuerdo. y de ahí la gravedad también, es desnaturalizar lo que es natural, es decir, una familia donde viven los padres, la madre, lo que sea, hijos, hijas, abuelos. En ese ámbito es donde se crían los niños y las niñas. El asunto es que cuando aparece el abuso hay que romper ese vínculo de alguna forma y se Todo lo cae que impacta. todo. Claro, aún encontrando la situación de abuso y sancionando al responsable, la víctima queda en una situación también... Tú hablabas de complicada. antropología y Clínica sería. diría algún amigo, me encanta hablar de los temas que no sé nada, pero sociedades, tengo un cierto conocimiento de casos como el de Inglaterra, otras sociedades Sí. culturalmente sajonas. Sí, señor. Si bien le da una gran libertad de lo que puede ser la vida, cuando constatan un caso de abuso o de falta de responsabilidad, sacan al niño de ahí, lo sacan de allí. Sí, Y la sí. sociedad tiene el sentido responsable de Incluso hacerse por cargo. delitos o por situaciones menores. Por ejemplo, consumo abusivo de drogas. Ahí está. Sí. Ahora, eso se logra, y no sé si se logra bien o mal en esas sociedades, pero sí hay una sociedad que acoja. Claro. Y ahí tenemos Y una ciertos grandes- institucionalidad en Una condiciones sociedad que de... Pero vos sabés que a mí la palabra institucionalidad me broto. Sí, Porque claro. cuando algo es institucional es porque se paraliza a mí y me No, te empiezo a... entiendo, pero ¿No? el ¿Es lo que le Estado, digo? ¿cómo? Porque ahí la sociedad no es un abstracto, ahí tienen que haber instituciones del Claro. Estado que se hagan cargo. Y que reflejen lo que Pero sentimos. instituciones Y que son la sociedad mecanismos acompañe el institucionales, acceso. claro. Lo que Tal pasa cual. es que después eso Sí. no puede ser vivido por los niños y niñas como los que son encarcelados son Claro. ellos. Los Exacto. que son sacados de su núcleo En el afectivo son ellos, ¿no? 2017, la UNICEF largó a fines de 2017, la UNICEF larga una alarma sobre nuestro país donde marca que el 52% de los niños de nuestro país sufrieron violencia física o psicológica en una de las partes de la vida, en la franja de 2 a 14 años. Y a los varones, género masculino, se constata que se los castiga el doble que a el género femenino de las niñas, ¿no? Ahí podemos también sacar
Habría que analizarlo. Cómo tengo se que analizarlo. socializa, ¿no? ¿Cómo Sí, se socializa? pero Yo habría les que analizarlo agradezco- con género. Les agradezco a las tres que nos hayan acompañado. Al estrés, a la... Eso te incluye. De las tres personas. La Claro, hermosa utilizo el palabra femenino de como género genérico. femenino. Femenino como genérico es una buena Gracias. práctica. Gracias por Gracias a acompañarnos, ustedes. Lilian, Nico. Un gustazo. Bueno, un Adrián. gustazo, Gerardo. Ha muchas sido, gracias la por verdad la que hemos invitación. pasado, a Lujo. pesar de que el tema es terrible, creo que lo hemos abordado en profundidad y con Y con dignidad. dignidad Y hay que republicana. aprender a hablar de lo que no nos gusta Nos tampoco, gusta. ¿no? Exactamente. Sí, Sí. Claro que además, cuando se hace con altura, con respeto y con información, también es sanador para todos, ¿no? Claro. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gusto. Bueno, llegó Doulton, llegó de Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, justamente Doulton. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton, encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado.